Ya, nosotros la clase pasada quedamos en, digamos, empezamos a ver el concepto de modulación y veíamos que era em, una herramienta y una estrategia necesaria para poder transmitir señales, ¿ya? Eh, y, sí, y entonces comenzamos a ver lo que era AM, ¿ya? Y lo que vimos es que una portada, sino que una onda o una señal de AM se puede representar matemáticamente a partir de una fórmula que es bastante sencilla y directa. Entonces, veamos entonces que una onda de AM se puede escribir general como, y entonces lo que vimos fue esta expresión que es una señal S de t, que va a ser igual a una cierta amplitud por 1 más mu, digamos que se multiplicaba por m de t, que era nuestro mensaje, y eso por coseno de 2 por pi por fc. Ahí sí. Vamos a hacerlo así. No, así. Por t. Ahí sí. Entonces, eso es lo que vimos la clase pasada. Y ahí sí. Esa es la forma entonces en la que nosotros matemáticamente representamos la señal de AM. Y veíamos que eh, ya, y veíamos que mu es el índice de modulación. ¿Ya? Entonces tenemos que mu es el... No modulación. Mu es el índice de modulación. Y que típicamente nosotros, por simplicidad o por convención, se define el mensaje, perdón, se define el mensaje MDT menor o igual que 1. ¿Ya? Ahí. Entonces eso define un límite. Un límite superior en la potencia promedio del mensaje. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que nosotros necesitamos, como dice ahí, es no superar un cierto umbral. Esa es la idea digamos, de lo que representa el índice de modulación y el hecho de normalizar, perdón, la garganta seca, la idea de normalizar el mensaje, la amplitud del mensaje. ¿Ya? Y, digamos, la idea de esto es que nosotros tengamos lo siguiente. Vamos a colocar acá. No, no es eso. Si ponemos acá una imagen, sería... ahí sí. Ya, entonces, supongamos que nosotros tenemos este mensaje. ¿Ya? Sí, se ve bien el tamaño, ¿cierto? Si nosotros tenemos ese mensaje, ya, que tenga esa forma de onda, nosotros literalmente vamos a insertar
el mensaje lo vamos a multiplicar por mu. Después de eso, vamos a sumarle 1 y después lo multiplicamos por un a sub c coseno de 2pi. ¿Ya? Entonces, o sea, desde el punto de vista circuital, ¿ya? De lo que estamos haciendo, es básicamente lo siguiente. Fíjense. Nosotros tenemos acá nuestro mensaje. Ahí. Nosotros tenemos nuestro mensaje. Entonces aquí viene MDT. Y lo vamos a multiplicar por mu. ¿Ya? Después a eso le vamos a sumar una constante que va a ser 1. Y después lo vamos a multiplicar por, si se fija, le sumamos 1 y después lo multiplicamos por a sub c coseno de 2pi fct. Así que después se multiplica por a sub c por coseno de 2 por pi por f sub c por t. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos nuestra señal modulada S de t. Eso es lo que nosotros circuitalmente vamos a hacer con la señal. ¿Ya? Entonces ahí el proceso de generar esos productos, si lo pensamos desde el punto de vista del dominio de la frecuencia, ¿cierto? Se transforma en la convolución. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros satisfacemos esto de que la magnitud del mensaje tiene que ser menor o igual que 1, de modo que el índice de modulación vaya entre más 1 o menos 1, lo que nosotros logramos desde el punto de vista de la señal que se va a transmitir es... No, así. Ya. Voy a poner aquí. No, me equivoqué, era la otra imagen. Ahí sí. Ahí. Entonces, si se fijan, nosotros acá tenemos... Puse la misma imagen. Dos veces. Ah, porque tengo la misma imagen. Ah. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, nosotros acá tenemos, ¿cierto? El hecho de que el índice de modulación es menor o igual que 1, ¿ya? Y si ustedes se fijan, la forma de onda que nosotros tenemos aquí arriba, que, ¿cierto? Es como un poco plano, después baja, después un poco plana, después tiene una curva que uno podría pensar que es como coseno o algo por el estilo, y después se devuelve. Esa forma es la que nosotros tenemos acá, ¿ya? Aquí tenemos un poco plana, baja, después viene la curva y después sube. Entonces, de manera efectiva, nosotros estamos modificando la amplitud de la sinusoide, por eso se llama amplitud modulada, la técnica de modulación, debido al mensaje. Si el mensaje fuese cero, si no estuviésemos transmitiendo nada, entonces tendríamos la portadora, tal cual. Y nosotros tendríamos esta sinusoide que está aquí. Tendríamos esta sinusoide. Está en negro. ¿Cierto? Se vería así, sin ninguna modificación de la amplitud. Sin embargo, cuando el mensaje empieza a decrecer, se fijan, pasa de un valor positivo, digámoslo alto, a un valor menor, entonces, debido a que el índice de modulación es, ¿cierto?, menor que 1, entonces estamos multiplicando por un factor positivo, pero no tan grande, menor al anterior, la amplitud, ¿ya? Y por lo tanto coseno ahora es un poco menor, y por eso ahí decae hasta ahí, y después cuando la señal decae otro poco, y cuando la señal decae otro poco,
etcétera. El hecho de que m de t, el hecho de que aquí m de t sea menor o igual que 1 y mu sea menor que 1, eso significa que el producto mu por m de t es menor que 1. ¿Sí? Puede ser positivo o negativo, pero en valor absoluto es menor que 1. Y la idea de esto, ¿ya?, es que cuando la señal es negativa, cuando m de t tiene un valor negativo, por ejemplo aquí, en esta porción, debido a que el producto en valor absoluto, ¿ya?, mu por m de t es menor que 1, significa que si, por ejemplo, como es acá, esto es negativo, nosotros vamos a tener de aquí 1 más mu por m de t. Y si esto es mayor que menos 1, o en valor absoluto es menor que 1, eso significa que todo este valor siempre va a ser mayor que 0. ¿Ya? Y al lograr que este valor, todo esto que está aquí dentro del paréntesis cuadrado, sea mayor que 0, entonces nosotros no estamos forzando un cambio de fase. ¿Se entiende la idea? Porque el objetivo es seguir la forma de coseno, que es lo que aparece aquí. ¿Se fijan? Aquí siempre tenemos coseno. No importa lo que pase, digamos, en la amplitud, yo siempre veo esta forma de coseno. Pero si entonces nosotros, por algún motivo nos equivocamos y generamos un índice de modulación que sea mayor que 1, o un mensaje cuya magnitud en algunos instantes de tiempo sea mayor que 1, ¿ya? Entonces, por allá. Ahí sí. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es, ahí sí, vamos a ver este cambio de fase forzado, ¿sí? ¿Qué sucede? Que, si se fijan, acá nosotros tenemos ¿cierto?, la señal que es más o menos plano, después decae, más o menos plano, después decae, y aquí viene la parte más negativa de la señal, que sería esta porción, ¿ya? Y respecto a la imagen, entonces, todo esto, hasta aquí llegaría el menos 1. Entonces, de todo esto que está aquí abajo, todo esto sería menor que menos 1. Eso significa que, digamos, o el producto mu por m de t es menor que menos 1. Eso significa que entonces, automáticamente nosotros cuando llegamos a este punto, estamos multiplicando por un valor negativo este coseno, y eso significa un cambio de fase instantáneo de 180 grados. Y después, cuando salimos de esta región negativa y volvemos a la parte que ahora es positiva, como cambiamos de signo, de negativo a positivo, por lo que estamos multiplicando coseno, entonces se vuelve a provocar un cambio de fase de 180 grados. Y eso es lo que se muestra aquí. Ahí y ahí. ¿Se fijan? Entonces, se supone que coseno debería seguir hacia abajo y después hacia arriba, ¿ya? Pero eso no está ocurriendo, sino que lo que vemos es que en vez de seguir hacia abajo, esto sigue hacia arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ya. Ahora, el problema de esa inversión de fase es que se generan componentes de frecuencia que no son partes ni del mensaje ni de la señal que originalmente nosotros queremos transmitir. Se produce distorsión. Entonces, la distorsión, piensen ustedes que la señal que yo transmito tiene unas ciertas características. Si lo vemos en el dominio de la frecuencia, tiene componentes de frecuencia que tienen cierta magnitud y cierta fase, ¿ya? Y todas esas componentes construyen mi señal en el dominio del tiempo. El objetivo final típicamente es obtener la señal en el dominio del tiempo, ¿ya? Tienen que pensar en eso, pero el análisis nosotros típicamente lo hacemos en el dominio de la frecuencia. Por eso vemos la transformada de Fourier y la serie Fourier. Y digamos, el sentido es que si yo tengo componentes extras, ¿ya? O yo
altero la magnitud o la fase de alguna de las componentes, entonces la señal equivalente no es la misma que la original. Y en ese sentido, la distorsión digamos, se va a ver como una alteración en el contenido de la señal en el dominio del tiempo. Lo cual puede significar que en el caso de la señal AM se escuche mal, con un chicharreo, se escuche saturado. Hay distintas, digamos, distintos efectos que se pueden lograr. Uno podría forzar esto para lograr algún efecto de sonido. De hecho, por ejemplo, la distorsión de las guitarras eléctricas, todos los efectos es realimentación de la misma señal con modificaciones en amplitud o en fase, o modificaciones digamos, en algunas componentes espectrales. Y eso generan esos efectos, sobre todo la distorsión. Y entonces, digamos, si yo estuviese transmitiendo video, uno podría transmitir una señal de video por AM, o sea, usando AM, nada lo impide. Lo que pasa es que no se practica, pero uno podría hacerlo. Y si estuviera transmitiendo video, entonces la imagen se vería distorsionada, se podría perder sincronismo, etcétera. Hay distintos fenómenos que pueden ocurrir. Pero uno esto lo evita, ¿ya? Independiente de si estamos hablando de AM o en la modulación que sea, y si es análoga o digital, uno siempre evita la distorsión, ¿ya? Y el evitar la distorsión incluye hasta el tipo y cómo se utilizan los amplificadores, ¿ya? Como digamos, anecdotarios. Lo vamos a hacer aquí al margen, así que lo metí en una línea para no... Ahí. Cuando uno va a transmitir, ¿cierto? Viene aquí la cadena de RF, y después viene el amplificador de potencia, y después viene la antena. El amplificador de potencia típicamente es un dispositivo no lineal, y la curva de la ganancia, ¿cierto? Es típicamente así, ¿ya? Y satura. Y lo que uno hace es transmitir en la región que es casi terminando la parte lineal y empieza a ser no lineal. Porque si lo hago aquí abajo, estoy desaprovechando todo el rango dinámico que tiene el amplificador. Estoy pagando por un amplificador que tiene estas características cuando estoy usando este de aquí abajo. Y se transforma en una pérdida de recursos. Pero uno opera aquí en el límite, porque si me paso, empiezan las no linealidades, y eso significa que las componentes espectrales se distorsionan, se cambia la magnitud, se cambia la magnitud, cambia la fase, o aparecen algunas componentes espectrales que no existían. Entonces uno siempre juega con el límite, está aquí de la parte no lineal, siempre se habla de que uno trabaja más o menos con un delta de menos 3 decibeles. Y a eso se le llama back off. Literalmente el espacio en el que uno puede retroceder, digamos, en la linealidad, y entrar dentro de la no linealidad sin afectar mucho la señal que se transmite. ¿Ya? Y la idea es que siempre juega con el límite. Eso es en los sistemas, digamos, en los sistemas comerciales, cuando uno hace estudios y yo quiero ver cómo se comportan las ondas, entonces ahí sí trabajo en la región lineal, porque lo que quiero ver es el fenómeno que hay detrás, de propagación o lo que sea que yo esté analizando, no el aprovechar al máximo el rango dinámico. ¿Ya? Y ahí cuando uno trabaja haciendo análisis o modelado, entonces uno trabaja en esta región que es lineal. En los sistemas prácticos, uno trabaja aquí en el borde, en la región justo antes que empiece la parte no lineal. ¿Ya? Así que siempre, en la práctica uno siempre tiene digamos, un dejo de no linealidad, pero que no afecta a la señal que yo estoy recibiendo. ¿Ya? Pero siempre ahí, como le digo, es como en el límite, para aprovechar las máximas capacidades de los dispositivos que se tienen. ¿Sí? Eso, ya. Ahora, como les decía, nosotros en los sistemas tratamos de evitar al máximo las distorsiones, ¿ya? Y la distorsión que más afecta a los sistemas de AM es el hecho de tener un índice de modulación mayor que 1 cuando el mensaje está normalizado a 1. ¿Ya? Ese es el sentido del
concepto del índice de modulación. Por eso, en teoría, debiera ir entre 0 y 1. ¿Ya? Y ahí uno juega con el límite. La idea es aprovechar al máximo el, digamos, el modulador. Y por eso típicamente se utiliza un índice de modulación que está cercano al 1. ¿Ya? Eso significa que cuando la señal es casi 0, ¿ya? Cuando la señal es casi 0, entonces lo que uno ve en ese instante sería que el mensaje bajaría y llegaría por ahí. ¿Ya? O sea, no, en realidad cuando el mensaje es casi -1, en realidad ese es el sentido. No cuando es 0. Cuando es casi -1. El 1 más mu por mt es casi 0. Eso es lo que estaba pensando. Eso. Ahora, lo que nosotros tenemos, si ustedes se fijan, el mensaje que está aquí multiplicado por muy, que se le sumó 1, que es lo que está aquí en verde, ¿ya? Y ¿qué es esto de acá? Ahí, eso. A eso se le llama la envolvente, porque si ustedes se fijan, es la forma de onda que delimita esta sinusoide que varía en amplitud y que es lo que finalmente se transmite. ¿Ya? Entonces a lo que está por fuera, que limita a esta forma de onda, se le llama envolvente. ¿Ya? Y entonces lo que nosotros tenemos a partir de eso es que se observa entonces que la envolvente de SDT, de la señal que se transmite, tiene la misma forma, la misma forma que la señal de banda base MDT, que es el mensaje. ¿Ya? Y eso entonces si se cumple lo siguiente. Y como decía entonces, para que no hayan distorsiones y veamos que la envolvente tenga la misma forma que el mensaje, entonces, como comentábamos, la amplitud de mu por mdt, ahí sí, mu por mdt, debe ser siempre menor que 1. ¿Ya? Eso es lo primero que se tiene que cumplir. Profe, cuando era mayor a uno se ocurría el cambio de fase, ¿cierto? Claro, se produce un cambio de fase, ese cambio de fase, si ustedes se fijan, como aparece una señal que estaba en fase positiva y de repente aparece con fase negativa, eso se transforma, o sea, digamos, se traduce en aparición de componentes espectrales que no estaban originalmente ni en el mensaje ni en coseno. Que todavía no vemos cómo se ven frecuencias, pero la idea es que el contenido espectral no se modifique. Y como nosotros vimos anteriormente, y lo comentamos un poco, cuando yo multiplico por coseno, ¿qué sucede en el dominio de la frecuencia? Eso fue parte de la tarea y del certamen. Se parte tanto a la izquierda como a la derecha, en dos partes. Se Ya, generan ambos lados. el espectro, ¿cierto? El espectro de la señal que Sí, estoy multiplicando por coseno se corre hacia la derecha y se corre hacia la izquierda. ¿Cuánto? Lo que diga la frecuencia de coseno, ¿cierto? Ya, pues nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo acá. Tenemos una señal que la estamos multiplicando por coseno. La diferencia está en que nosotros, y qué es lo que vamos a ver a continuación, pero vamos a tirar esto para abajo para ahí.
para poder hacer la salvedad. Nosotros acá, digamos, lo que tenemos es que la señal que se está transmitiendo, ¿cierto? Es A sub C por 1 más mu por m y todo eso por coseno. Entonces eso lo puedo representar como A sub C por mu por m de t por coseno de omega ct más A sub C por coseno de omega ct. ¿Sí? Y esto que está aquí, respecto a lo que nosotros vimos anteriormente, es simplemente el producto de esa señal por coseno. Y lo que estamos haciendo es... Ahí sí. Y lo que estamos haciendo es sumarle otro coseno. Vamos a convertir. ¿Hay alguien que tenga problemas con estos colores? Que no note la diferencia o que lo vea gris, que tenga que sea un daltónico u otra dificultad. ¿No? ¿Sí? A ver, es que eso es algo que lo pregunté en una cuestión y no tuve respuesta, por eso ¿nota usted la diferencia entre eso, donde puse la flecha, ese color con ese color? Eso se supone que son iguales. ¿Logra ver el A sub C coseno de omega ct? Debajo de lo que supuestamente destaqué. Sí, ya. ¿Y nota la diferencia con el color que está ahí? ¿Lo ve distinto? Es para saber qué colores usar, ¿no? ¿Sí? Ya. Esa y esa se supone que están destacadas con verde y esa está destacada con rojo o rosado, una cosa así. Ya, entonces, respecto a lo que nosotros teníamos antes, teníamos por acá una señal que multiplica a lo que está por acá por coseno. Así que nosotros sabemos qué sucede con eso. Y lo que estamos haciendo es sumarle algo extra. Y si se fijan, lo que lo estamos sumando es la portadora. ¿Ya? Ah, el amarillo con el verde. Ok. Voy a, entonces... si lo hago así. Tendría que ser... Ah, no estaba como destacado. Todo de nuevo. ¿Y ahí? ¿Mejor? ¿Sí? Ya, súper. Entonces nos quedamos en vez de amarillo con celeste. Ya. Entonces, como decía, nosotros, esta parte que está aquí, todo esto, ya sabemos de qué se trata y simplemente le estamos agregando la portadora. Eso es lo que sucede. El detalle está en que lo que multiplica el coseno no es cualquier señal, sino que lleva nuestro mensaje, que está aquí. ¿Ya? Y la idea es que el mensaje llegue intacto al receptor, de modo que podamos recuperarlo. De nada. Si se produce alguna distorsión, entonces vamos a tener problemas. ¿Ya? Y el problema que uno típicamente encuentra es que, como lo comentamos hace un par de clases, la señal que yo recibo, RDT, es típicamente la señal que se transmitió, que puede estar modificada por como el comportamiento del canal de comunicaciones. En el caso de AM, de las radios AM, eso no ocurre. Pero lo que uno obtiene es la señal que se transmitió más una señal de ruido. Y este ruido que está aquí es el que más molesta. Por eso la señal de AM en general no se escucha muy bien. Porque, aquí me estoy adelantando un montón, pero porque si ustedes se fijan, vamos a hacerlo con la señal que está bien. Eso que está ahí, si yo le sumo ruido, ¿ya? Si yo le sumo ruido, entonces voy a ver esto, así. ¿Se fijan? Así un montón de variaciones. Porque en cada instante de tiempo, a este coseno que está variando en su amplitud, le está llegando una señal que puede ser positiva o negativa. Si yo le hiciera un zoom a esto, entonces vería así. ¿Ya? Y cuando yo lo desmodule, que el objetivo es recuperar este que está aquí, yo no voy a ver mu por MDT, pues voy a ver mu por MDT más una señal de ruido.
Y eso es lo que uno escucha. Más allá de que, como les había comentado, el contenido espectral de la radio AM, porque esa es como la referencia que uno puede tener, referencia práctica, esté limitado a los 4 kHz. Más allá de eso, uno siempre va a tener como una, dicho coloquialmente, se escucha chicharriento a veces. Hagan la prueba en sus casas y ahí van a notar. Sobre todo si es que salen a la calle, escuchen la radio AM, mantengan una radio y vean las diferencias que se obtienen debido a que ustedes se van moviendo. Y en ciertas partes se va a escuchar más chicharriento y otras no. El efecto más notorio, ¿ya? Es cuando uno va de Santiago a Valparaíso, de Valparaíso a Santiago, y que de repente se queda sin radio. No sé si alguno de ustedes ha notado que ahora ya, bueno, aparte de que llevamos 2 años en que casi no nos movemos, en general ahora uno escucha la música en Spotify o algo por el estilo. Ya casi nadie escucha la radio como antes. Pero si tienen esa experiencia, habrán notado que, sobre todo con FM, uno va escuchando la radio y avanza unos metros y después desaparece de golpe. En cambio, la radio AM no. El área sin radio es... Ah, bueno, sí, además, porque sobre todo de celular, de señal en el celular, la cobertura es amplísima. En las zonas más pobladas, por supuesto, si uno sale hacia que ha sido lo que típicamente le llaman el interior o cerca de la cordillera, en un pueblo lejano, no va a tener señal de nada. Y ahí es donde se escucha la radio AM. Exactamente, pues en la Costa Zapata, cuando uno va, porque no está diseñado para la gente que pasa por ahí. En general, tienen que pensar que todos los servicios tienen una estrategia comercial, ¿ya? Cuando, por ejemplo, las radioemisoras o los canales de televisión viven de los auspiciadores, y los auspiciadores a su vez, digamos, le entregan el dinero o solicitan que aparezcan sus comerciales en la radio o en televisión en base a la audiencia que tienen, y en base a eso se paga. Entonces, el esfuerzo de generar cobertura es donde la gente va a escuchar el auspicio y va a escuchar o ver el programa. Y lo mismo sucede con sí, digo, la telefonía móvil, que ahora es más internet que teléfono, pero es el mismo sentido. Se generan zonas de cobertura donde se sabe que va a haber gente que va a requerir el servicio. Cuando hay poca gente, lamentablemente ahí no se generan zonas de cobertura y no hay servicio, ¿no? ¿Ya? Y eso, de hecho, hay una iniciativa hace algunos años ya no sé si es del gobierno o del Estado, pero lo que se hacía es que cuando se licencian las bandas de 4G y probablemente se va a seguir con lo mismo de 5G, parte del pago que tiene que hacer la empresa al Estado se transformaba en entregar zonas de cobertura en áreas rurales, ¿ya? De modo que las escuelas que están lo más alejados digamos, del resto del país, pudiesen tener conectividad, ¿ya? Y por lo tanto podrían tener una mini biblioteca con computadores, conexión a internet, para que los alumnos puedan ir y trabajar y estudiar, igual que el resto de cualquier, digamos, el resto de los niños de cualquier otra escuela, otro colegio. Entonces ahí las empresas están obligadas a colocar una estación base, por muy pequeña que sea, pero eso es lo que hacían. Y le entregaban una región, zona de cobertura, digamos, a la escuela y un poquito alrededor. Eh, y eso es para, digamos, compensar el hecho de que, como tiene que ver, como le decía, hay una componente económica detrás. Entonces, si hay poca gente, sale más caro mantener el servicio que el tráfico que se va a generar en ese sector. Y por eso no se implementa. Y con esta, digamos, parte del
del convenio, del contrato que se firma, se lleva a que haya cobertura, aunque haya, no sé, 10 personas que están traficando datos nomás, igual hay cobertura. Ya, ahí nos salimos un poco del tópico, pero digamos parte de cómo son las cosas que probablemente es interesante que ustedes lo sepan. Ya, nosotros estábamos en que la amplitud de mu por MDT debe ser siempre menor que 1 porque estamos comparando con 1, por eso es 1 más mu por MDT, y eso logra que nunca lo que está dentro del paréntesis sea negativo, es decir, como aparece aquí abajo, siempre es mayor que 0. Y por lo tanto no generamos un cambio de fase, una inversión de fase forzosa, y por ende no hay distorsión, no aparecen componentes espectrales que originalmente no eran parte del mensaje. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es simplemente, como veíamos, que la magnitud de mu por MDT es, lo ideal es que sea, generalmente uno lo representa como va, ¿y dónde quiero que escriba? Aquí arriba. Como le decía, generalmente uno lo escribe como un menor estricto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un cuadradito. Ahí. Entonces, la gracia de esto es que, como decíamos, esta condición asegura que la función 1 más, no estoy en látex, 1 más mu por MDT, ahí, mu por MDT es siempre positiva. ¿Ya? Por lo tanto, la envolvente es se puede, o digamos, se puede expresar como, ¿cierto? A sub C por 1 más mu por MDT. Ya. El término que se utiliza cuando mu es mayor que 1 o la magnitud de mu por MDT es mayor que 1, ¿ya? Se denomina sobremodulación. Y la sobremodulación es esto que comentábamos de la inversión de fase en el dominio del tiempo cuando se produce el cruce por 0 de A sub C por 1 más mu por MDT. ¿Ya? Y entonces nosotros vemos esta distorsión de envolvente. Y lo otro que se requiere, ¿ya? Para que todo esto funcione bien, es que la frecuencia de la portadora debe ser mucho mayor que la componente de frecuencia más alta del mensaje. Ahí. ¿Ya? Ahora, ¿se imaginan ustedes por qué esto podría ser? Profe, Dígame. ¿puede subir un poquito para ver la ecuación de arriba? ¿Se imaginan ustedes por qué la frecuencia de la portadora debiera ser mucho mayor que la componente de frecuencia más alta del mensaje? Por la demodulación, ¿o no?
por la demodulación. Me Sí, imagino porque me imagino que al pasar por un filtro la señal se va esa componente más alta y queda el mensaje, digamos. más o menos, más o menos. Es cierto que la señal se filtra y el efecto final yo lo voy a ver al demodular, ¿ya? Pero si yo al transmitir, eh, ahora sí vamos a esto. Lo que nosotros tenemos, ahí sí. Voy a, vamos a hacerlo con flechas reales para que se vea más claro. Nosotros lo que queremos es transmitir un mensaje que va a tener un cierto espectro, ¿ya? Como les dije, nosotros el análisis típicamente lo hacemos en el dominio de la frecuencia para ver al final qué pasa en el tiempo. Pero el análisis generalmente es en el dominio de la frecuencia, es típicamente más sencillo. Entonces nosotros queremos ver un espectro que tenga esta forma, ¿ya? Ese es nuestro mensaje. Esto uno lo hace con triangulitos para indicar que si en frecuencia tiene esta forma, en el tiempo es una señal finita, ¿ya? Porque si recuerden que si yo digo que el espectro de mi señal es esto, entonces esa señal es infinita en el tiempo y es no causal y eso no se puede, ¿ya? Así que vamos a quitar esos puntitos que hice. Ahí. Va, me quedé con el azul y con la red. Ahí. Entonces, ese es nuestro mensaje. ¿Y qué sucede cuando entonces yo lo multiplico? Recuerden que lo que nosotros obtenemos es A sub C por por mu de t, digo. O sea, no por mu de t, por mu. Estoy cambiando de asignatura. A sub C por mu por m de t por coseno de omega ct más A sub C coseno de omega ct. Entonces, veamos qué sucede con esta primera parte. Eso multiplicado por coseno. Si esto es el espectro del mensaje, esto es la frecuencia, esto es omega, y esto sería m de omega. ¿Qué pasa cuando yo lo multiplico por coseno? Lo preguntamos hace un instante. Se replica la señal en omega c. Claro, Bueno, omega c y menos omega c. exactamente. Entonces, si yo tengo aquí omega c, eso significa que, ¿cuántos cuadrados le puse? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí voy a tener menos omega c. Y por lo tanto, este producto va a hacer que aparezca el espectro por acá. Así, y así, y así, y así. ¿Cierto? Pero dice que la frecuencia de la portadora debe ser mucho mayor que la componente de frecuencia más alta del mensaje. Esta es la componente más alta del mensaje y aquí está la frecuencia de la portadora. Súper bien. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Dicho de otra manera, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos, en vez de que omega c esté acá arriba, yo lo tengo por aquí abajo? Y por lo tanto, aquí Se yo pueden tengo, solapar. se traslapa, exactamente, exactamente. Se traslapan, se solapan, se superponen. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que ¿dónde está? No, no, con rojo no. Con rosado supongo que será. El mensaje este se va a correr un poquito nomás para la derecha, porque omega c está un poquito corrido hacia arriba, ¿cierto? Entonces, aparece aquí una cosa así, y aparece aquí una cosa así. ¿Dónde está? Ahí está omega c, sí, ¿cierto? Y si estos se empiezan a juntar, a juntar, a juntar, y de hecho, la, ¿con qué puede ser? Con verde. Lo vamos a hacer y más grueso para que se note. Si la frecuencia de la portadora, o sea, de la portadora está por aquí nomás, entonces esto va a quedar así superpuesto. Y eso que está ahí va a generar distorsión porque yo no tengo, cuando lo multiplique en el demodulador, yo tengo que recuperar esta señal. Y lo que yo tenía aquí arriba, ¿cierto? Voy a hacer el gráfico así. Lo que yo tenía aquí arriba, ahora lo quiero devolver a lo que se llama banda base. ¿Y cómo yo podría hacer eso?
cómo yo genero desplazamiento en frecuencia? Sí, recién teníamos la señal en rojo y se transformó en la señal aquí en ese celeste, multiplicando por coseno. Entonces generé ese desplazamiento de frecuencia porque multiplico por coseno. ¿Cómo yo genero otro desplazamiento en frecuencia? Una exponencial, ¿no? Multiplicando por coseno, no. Si se fijan, cuando yo multipliqué por coseno, lo que estaba aquí en rojo, eso lo voy a hacer ahora así bien grueso, lo que estaba aquí en rojo, también se desplazó hacia abajo. Entonces, cuando yo multiplique por coseno, esta señal verde que ahora está en rojo, se va a desplazar hacia abajo y también hacia arriba. Entonces me van a aparecer componentes espectrales por aquí, bien arriba, en frecuencias positivas, bien arriba en frecuencias negativas. Y lo que yo tenía antes aquí se devolvió al centro, y lo que tenía acá también se devolvió al centro. ¿Sí? Pero cuando se traslapan las señales, no tengo cómo hacerlo porque aquí yo tengo esta suma rara. Entonces, esto que quedan aquí perfectamente separados, no se cumple. Por eso nosotros necesitamos que el ancho de banda de la señal, ya, si lo vemos de esa manera, volvemos aquí al negro. ¿Qué sucede? Que este es el espectro de mi señal, esto es omega, esto sería m de omega. La máxima componente espectral de la señal define el ancho de banda de la señal. ¿Sí? Entonces, en la práctica lo que uno requiere es que la frecuencia de la portadora sea mucho mayor que el ancho de banda de mi señal. ¿Sí? Porque recuerden que el espectro tiene su parte positiva y parte negativa, pero en términos del valor es lo mismo, del ancho de banda, esa mitad es el ancho de banda. ¿Ya? Que es una señal pasa abajo, banda base, estos son los términos que se utilizan para denotar la señal que corresponde al mensaje. Pero tiene un ancho de banda, aunque sea una señal en banda base, tiene un ancho de banda, que sería la máxima frecuencia de interés. ¿Ya? Y lo que uno anda buscando es que la frecuencia de la portadora, noten que aquí hay un abuso del lenguaje tremendo, porque aquí es sub C por carrier, de portadora. Nosotros cuando vimos los filtros, hablamos de omega C por frecuencia de corte. En inglés es cut off. Y aquí ahora el sub C significa portadora, así que tengan cuidado con eso cuando uno, a qué se refiere con omega C. En este caso, se refiere a la frecuencia de la portadora. Tiene que ser, como decíamos, mucho mayor que el ancho de banda, de modo que cuando yo genere la modulación, los espectros queden separados, ¿ya? En términos de lo que corresponde a la parte positiva y a la parte negativa. Y eso me permite el recuperar el mensaje, que era lo que estábamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que nuestra... eso es, ahí sí. Entonces, cuando nosotros tenemos un mensaje que tiene esta forma, ¿ya? Aquí aparece un F de frecuencia lineal, no angular, pero no, es lo mismo, digamos, respecto al concepto. Cuando nosotros tenemos esta estructura, ¿ya? Cuando después modulamos, entonces nosotros vemos esto. Ahí. Y aquí aparecen distintos conceptos que nosotros vamos a ir utilizando a medida que avancemos con ¿cierto? Esto que es de AM. El primer concepto que aparece es que a nosotros la portadora aparece debido a la modulación, que es el término que no hemos comentado, ¿ya? Que es este término. Eso es la portadora, tal cual, porque es A sub C, la amplitud de la portadora por coseno de omega C por T, que es la sinusoide que define la portadora. Y eso aparece ahí. Aparece aquí y aparece aquí. Pero,
¿cierto? Como está en el dominio de la frecuencia, por supuesto aparece con la mitad de la amplitud para la frecuencia positiva y la mitad para la frecuencia negativa, ¿ya? Y en el dominio de la frecuencia, coseno son 2 delta. Ese delta para la frecuencia negativa y ese otro delta para la frecuencia positiva. ¿Ya? Y lo otro que nosotros vemos es que el mensaje, debido a que multiplicamos acá por coseno, entonces se desplaza hacia las frecuencias positivas, todo esto que está aquí, y hacia las frecuencias negativas, que es todo lo que está acá. Y acá aparecen dos conceptos que son nuevos, que son las bandas laterales. ¿Por qué bandas laterales? Porque originalmente nosotros teníamos eso, como la parte positiva del espectro de la señal, que como las señales que nosotros manejamos son reales, es igual a lo que aparece aquí abajo. ¿Ya? Es simétrico, a eso se me refiere con que es igual, en realidad sí, es simétrico. Pero cuando yo genero el desplazamiento en frecuencia, entonces esta copia, acá, la parte izquierda, ¿cierto? De las frecuencias negativas, que es la copia del espejo de las frecuencias positivas, acá ya no son lo mismo, porque generé el desplazamiento en frecuencia. Y por lo tanto, a las frecuencias positivas, esas frecuencias positivas del espectro de mi mensaje, debido a la modulación, aparecen aquí arriba como banda lateral superior. ¿Ya? Y esa banda lateral superior aparece así en las frecuencias positivas. ¿Ya? Sin embargo, como esto sigue siendo una señal real, las señales se ven como, en el dominio de la frecuencia, como espejos. Entonces la banda lateral superior, que yo tengo en las frecuencias positivas, ¿ya? Si se fijan, es esta parte superior del triángulo, que estoy haciendo aquí. Como es una señal real, ¿cierto? Tiene que ser simétrica respecto al eje de la frecuencia, en realidad del espectro. Y por lo tanto, esa banda lateral superior aparece por aquí abajo, como banda lateral superior. ¿Y cuál es el detalle? Que en realidad esto que aparece aquí como banda lateral superior corresponde al desplazamiento en frecuencia de las frecuencias negativas. Entonces, cuando nosotros vemos en el eje de las frecuencias la señal modulada, la banda lateral superior en las frecuencias negativas corresponde a las frecuencias negativas del mensaje original, y la banda lateral superior en las frecuencias positivas corresponde a las frecuencias positivas. Lo voy a hacer aquí encima. No, el azul no se nota. O sea, celeste, tiene que ser el azul. Ahí sí. Eso que está ahí era esto antes, aquí arriba. Y esto que está aquí abajo en verde era antes esto. Y debido a la modulación, si se fijan, la banda, digamos, como tenemos el desplazamiento de todo el espectro hacia arriba y hacia abajo, cuando vemos la parte positiva del espectro de la señal modulada, aparece ahora esta banda, que ya me quedé sin colores. Con este verde oscuro ahora. Aparece. Pero arriba pintó de azul y de verde, entonces la parte de la banda lateral superior es el de la derecha de la original, ¿cierto? Claro, es que esto que está aquí en azul es lo que está aquí en azul. ¿Ya? Y lo que está aquí con verde es lo que está aquí con verde aquí abajo. Ya. ¿Ya? Eso es cuando analizamos lo que se llama la banda lateral superior. ¿Ya? Eso es, estas dos cosas son iguales porque esto es simétrico, pero cuando uno lo ve desde el punto de vista del contenido espectral de la señal modulada, se tiene que ver como un espejo porque son señales reales. ¿Ya? Es simétrica en ese sentido. Es una función par. Entonces, esto que está aquí, que estoy ahora destacando en gris,
se tiene que ver igual como espejo a esto que está acá. ¿Ya? Pero cada parte corresponde a corresponde a la porción de las frecuencias positivas del espectro y el otro corresponde a la parte negativa. Y eso es la banda lateral superior. Y lo que sucede, ya estamos cuando se ve más oscuro, en digamos, en las frecuencias positivas de la señal modulada es que aparece esta banda lateral inferior. Se llaman superior e inferior porque es respecto a la portadora. ¿Ya? Entonces, respecto a la portadora, tenemos componentes espectrales que van por arriba y tenemos componentes espectrales que van por abajo de la portadora, pero que siguen siendo en este lado frecuencias positivas. ¿Ya? Entonces, lo que va por debajo de la portadora, que es lo que está aquí en este verde oscuro, cuando analizamos las componentes espectrales, digamos, de frecuencia positiva de la señal modulada, corresponden a esto que está aquí, que son las frecuencias negativas del mensaje original. Porque nosotros esto lo trasladamos así en frecuencia hacia arriba. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con negro. Y las frecuencias positivas del mensaje original, debido a la modulación, se transforman acá en la banda lateral inferior, pero digamos que es la parte alta en frecuencia de las componentes espectrales negativas. ¿Ya? Por eso digamos, voy a repetir la imagen original para que, porque con toda esa sobreescritura, ¿dónde está el mensaje? Ahí. Ahí. Por eso, si se fijan, la banda lateral superior en las frecuencias positivas, que aparece aquí con como un ensombrecido gris, ¿ya? Es igual a la banda lateral inferior de las frecuencias negativas. Eso es lo que acabamos de decir acá. Y la banda lateral inferior de las frecuencias positivas es igual a la banda lateral superior de las frecuencias negativas. Eso es lo que ocurre. ¿Se entiende? Yo entiendo que esto puede ser un poco confuso. Bueno, por eso necesitamos que eso se entienda. ¿Hay alguien que no le quede claro? ¿A todos les quedó claro? Bien, súper. Ya. ¿Cómo estamos con la hora? Nos quedan 10 minutos. Ahora, adelantándonos un poco a cómo opera AM, la demodulación se logra típicamente a partir de la recuperación de la envolvente. ¿Ya? Por lo tanto, si es que se generan estos traslapes que comentábamos anteriormente, la envolvente, estaba por aquí arriba, se va a ver así muy rara. Y también es el problema que genera la inversión de fase. Y como la envolvente no va a seguir la forma del mensaje original, lo que vamos a recuperar, ¿cierto? Como estimación de la señal transmitida va a ser algo distinto. Y eso se logra, como decía, ya sea porque el índice de modulación es mayor que 1 o porque se produce este traslape que comentábamos anteriormente. Bueno, que lo comentamos aquí. Y la envolvente va a ser otra cosa. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Ahora, si, digamos, más allá de lo que hemos comentado, si nosotros analizamos nuestra señal en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Entonces lo que nosotros vemos es que, como decíamos, de nuevo, nuestra señal SDT es A sub C por 1 más mu por MDT, ¿cierto? Y eso por coseno de 2 por pi por S sub C por T. ¿Ya? Ese es nuestro
nuestra señal en el tiempo. Muy bien. Ahí está. Esta es nuestra señal en el tiempo. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si nosotros la aplicamos, por ejemplo, a la transformada de Fourier? Para poder hacer el análisis del dominio de la frecuencia. Entonces, vamos a hacer eso. Pero vamos a aplicar la transformada de Fourier. ¿Ya? Y entonces, no, se me equivoqué. Al aplicar la transformada de Fourier, ¿ya? Lo que nosotros vamos a obtener. Y aquí está algo que yo les comenté hace algún tiempo, y es que típicamente el análisis de las señales, cuando nosotros aprendemos transformada de Fourier, se hace en el dominio, digamos, de la frecuencia, pero frecuencia angular. Y por algún motivo, cuando uno estudia AM/FM, se trabaja con frecuencia lineal. Entonces uno debe tener siempre presente este factor de 2pi que aparece cuando uno aplica la transformada inversa. ¿Ya? Así que, bueno, hay un factor de pi también. Bueno, dependiendo de cuál es la expresión que tenga. Aparece Profe, Dígame. ¿hay alguna razón particular de por qué se ocupa la frecuencia lineal? La verdad es que no lo sé, yo creo que es una cuestión histórica. Lo que pasa es que tienen que pensar que primero se descubrió el análisis en el dominio de la frecuencia y probablemente era más cómodo trabajar con frecuencias angulares. Cuando uno busca información, ¿cierto? Los libros de análisis de señales, esa parte generalmente se entrega en frecuencia angular. Pero cuando uno toma los libros después de comunicaciones, generalmente aparecen con frecuencia lineal. ¿Ya? Eh, pero yo creo que eso tiene que ver con digamos, la parte histórica de que salía más fácil desde el punto de vista de los cálculos. ¿Ya? Más que otra cosa. Ahora con computador y todo eso, y con libros más disponibles, internet, tablas que están disponibles, yo creo que se transforma en algo invariante. Y por eso esta asignatura yo la tengo diseñada así con la primera mitad angular y después lo que sigue es con frecuencia lineal. Para que, digamos, uno se acostumbre a esas dos formas de representar, al final es la misma información. ¿Ya? Es eso básicamente, no hay, yo no veo una razón más que eso. Es como o sea, como yo he visto que aparecen las cosas. Vale, profe, gracias. No, y como les digo, uno cuando, digamos, estudia, piensen, por ejemplo, si bien es cierto que hay de todas las áreas, ¿ya? Hay tanto telemáticos como electrónicos y los electrónicos pueden escoger distintas áreas, mucho más quizás delimitadas de lo que uno puede ver en telemática, pero si van a control, por ejemplo, generalmente se trabaja con frecuencia angular. Si van a procesamiento de señales, se trabaja con frecuencia lineal. Si van a comunicaciones, a veces se trabaja con frecuencia lineal, a veces se trabaja con frecuencia angular. Si van a electrónica de potencia, también a veces se trabaja con frecuencia lineal, a veces se trabaja con frecuencia angular. Entonces, eh, a esas combinaciones uno se tiene que acostumbrar. Y por eso aquí jugamos un poco con esa dualidad. ¿Ya? Es parte del área nomás, pues. Es lo que también les comentaba hace un tiempo como del abuso del lenguaje, aquí es lo mismo. Por algún motivo se espera que uno pueda trabajar de las dos maneras de manera, eh, digamos, indistintamente de cómo sea. ¿Ya? Em, Entonces, como decía, hay un factor de 2pi dando vuelta. Si yo aplico la transformada de Fourier y la dejo en el dominio, o sea, en frecuencia lineal, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a lograr es que nuestra
señal en el dominio de la frecuencia va a ser, como vimos un poco en la imagen, va a ser un A sub C medios, ¿ya? Por los delta de F menos F sub C más delta de F más F sub C, ¿ok? Más A sub C medio. Noten que esta primera parte es la portadora, ¿ya? Y esta segunda parte de A sub C por mu, ¿cierto? Es el producto de la portadora, ¿cierto? La A sub C por mu por mt, eso es lo que estamos, esta segunda parte es lo que estamos viendo. Entonces, en términos de amplitud, aparece este A sub C por mu medios, ¿ya? Y eso multiplica a el espectro que tenía originalmente el mensaje, F menos F sub C, porque está desplazado. Entonces, aquí M de F menos F sub C representa el espectro corrido, el espectro del mensaje original desplazado hacia las frecuencias positivas, más entonces M de F más F sub C, que sería el espectro desplazado hacia las frecuencias negativas. Así que eso es lo que nosotros tenemos como el espectro de la señal modulada en frecuencia lineal, ¿ya? Que es eso que aparece acá. Profe, a la primera delta le puso F sub F, pero Ah, igual se entiende que es F sub gracias. C. No, sí, no, mejor cambiarlo al tiro antes que pues se olvide, que es lo que típicamente pasa. Ya, gracias. Ahí sí. Eso. Y si uno lo quisiera hacer en frecuencia angular, como les decía, esto aparece este factor de 2pi multiplicando ahí. Y entonces, en vez de aparecer eso, si se fijan el A sub C medio, lo multiplicamos por 2pi, entonces ahora se transforma en A sub C por pi. Y acá, en vez de tener A sub C por mu medios, al multiplicar por 2pi, entonces aparece A sub C por mu por pi. Bueno, y el m, en vez de ser f, ahora se transforma en omega. En vez de ser f, se transforma en omega. En vez de ser f, se transforma en omega. F se transforma en omega. F se transforma en omega. Y f se transforma en omega. Y queda de esa manera. Bien. Y de hecho me faltó cambiar el s por al comienzo omega. Ahí sí, se volvió grande. Ahí sí. Entonces, eso es lo que uno, digamos, obtiene dependiendo de cómo quiere ver la transformada de Fourier. ¿Ya? Parece que ya estamos en la hora, ¿no? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno, ya comentamos los términos de banda lateral superior e inferior. Lo que nos faltó comentar es que típicamente la terminología es en inglés, así que lo que para nosotros es la banda lateral superior, ¿ya? Para nosotros se llama, esto típicamente se llama USB por Upper Side Band, banda lateral superior, y la banda lateral inferior se llama LSB por Lower Side Band. ¿Ya? Y eso es lo que uno típicamente ve. Y lo que sucede es que, si ustedes se fijan, el ancho de banda, lo que nosotros acá llamamos el ancho de banda de transmisión, B sub T, es el ancho de banda de la señal que realmente yo transmito. Y si se fijan,
nuestra señal va desde, en frecuencia lineal, desde f sub c más bw, que es el ancho de banda de la señal original. ¿Ya? Ahí, se fijan, llega hasta bw. Y la frecuencia más baja que tiene la señal que se transmite es f sub c menos el ancho de banda de la señal del mensaje. Y eso nos da 2 veces el ancho de banda del mensaje. Por lo tanto, en AM, el ancho de banda que se utiliza es 2 veces el ancho de banda de la señal original. Así que para una señal, digamos, de radio AM, que tiene una frecuencia superior el del audio, que es de 4 kHz, entonces el ancho de banda de transmisión, que es el ancho de banda que tiene la señal que se transmite por el aire, va a ser de 8 kHz. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta distancia que está aquí, vamos ahí y ahí, eso que está ahí es de 2 veces el ancho de banda. Digamos, el ancho de banda del mensaje original. ¿Ya? Ahí tengo una raya que tiene que ser. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, súper. Lo dejamos hasta aquí y continuamos con AM el próximo miércoles. Que tengan un buen resto del día. Cuídense. Gracias, profe. Chido. Chao, profe, Chao. gracias. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Que les vaya bien. Chao, profe, que esté bien. Igualmente.